Una de las cosas que me llama mucho la atención en estos tiempos, hemos estado estudiando la Biblia los martes, los miércoles, los jueves, los viernes con la reunión de jóvenes, los domingos. Esta es una iglesia que profundiza y estudia la palabra. Esa es una iglesia que estudia y profundiza la palabra. Cualquiera no nos puede venir a meter los dedos en la boca porque tenemos sustancia, tenemos fundamento. La palabra de Dios se ha vuelto nuestra vida, se ha vuelto nuestra prioridad. Pero una de las cosas que siempre me lleva a reflexionar sobre lo que es ser cristiano, esta semana estuvimos aprendiendo sobre lo que es ser un verdadero cristiano. Y es en qué momento de nuestra vida nos enseñaron a vivir con caretas. ¿En qué momento de la vida el cristianismo se convirtió en simples máscaras que nos ponemos los domingos? Todos nosotros somos tal vez expertos en aparentar lo que queremos que otros vean de nosotros, pero sin importar que por dentro estemos destruidos, abatidos, deprimidos. Por alguna razón esta sociedad nos ha enseñado que lo importante es lo que otros piensan. Y a veces ponemos por encima de nuestra sanidad lo que otros piensan. Preferimos mantener una actitud de fuerza y rudeza. Tú le preguntas a las personas cómo están. Bien, siempre bendecido, siempre triunfante, siempre arriba, nunca abajo, siempre cabeza y nunca cola. Aunque por dentro te estés muriendo. ¿Cuándo fue que nos enseñaron a no demostrar nuestra debilidad? Pareciera que hoy todos fueran superhumanos. Usted se para tan temprano el lunes a trabajar, se acuesta tan tarde el lunes en la noche, de lunes a viernes trabaja, es padre, esposo, sirve a Dios. Y a veces me quedo sorprendido porque todo el tiempo la gente está al 100. Yo no sé cómo hacen, pero siempre llega un momento en la vida donde las fuerzas se terminan y donde por más que queramos aparentar fortaleza y por más que queramos que la gente vea en nosotros a alguien rudo, tendemos a ser quebrantados. Es más, aún venimos a la iglesia aparentando que no necesitamos de Dios. Pareciera que Dios necesitara de nosotros, ¿verdad? Es como que no a la iglesia porque Dios me necesita, Dios necesita que yo sirva. Pero nuestra actitud frente a Dios no es de necesidad de Dios, de hambre por Dios, de querer escuchar a Dios. No sé si a ustedes les enseñaron en casa, pero a mí desde pequeño me dijeron, no llore. ¿A cuántos les enseñaron eso? No llore. Y uno estaba ahí, no llore. Los hombres no lloran. Pero ¿sabe algo? Los hombres son los más llorones, sino que lo hacemos cuando nadie nos ve. Pero no es un error ser débil. No es un error ser vulnerables frente a la vida. La vida a veces puede ser tan dura y tan cruel que si nosotros queremos aparentar siempre esa fuerza, no le daremos la oportunidad a Dios de poder actuar en nosotros. Si usted está hoy aquí es porque usted necesita a Cristo. Aunque ponga cara de bravo y aunque parezca ahí todo fuertote, si usted está hoy aquí es porque necesita a Cristo igual que yo. Entonces, nos enseñaron a aparentar ser fuertes cuando por dentro estamos llenos de miedo. Nos enseñaron a no llorar ni mostrar nuestros sentimientos. Nos enseñaron a aparentar ser creyentes cuando por dentro estamos llenos de dudas.
Nos enseñaron a aparentar ser felices cuando por dentro estamos deprimidos. Y todos aquí tenemos alguna necesidad. Necesidad de ser amados, aceptados, perdonados, de ser reconocidos, de ser levantados. Pero por alguna razón esas necesidades no pueden ser suplidas por Dios ni por nuestros hermanos que Dios usa. Porque si aparentamos fuerza y aparentamos rudeza, no le damos la oportunidad a Dios para que pueda obrar en nuestra vida. Y quiero ponerte algún ejemplo porque somos expertos escondiendo debilidades, pero mira lo que dijo Jesús en Lucas 18:9. Lucas 18:9. Detrás de una apariencia ruda hay un pequeño leoncillo adentro, ¿sí? Y detrás de una apariencia hay un gran orgullo. Dice la Biblia así, Lucas 18:9 dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era el fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Versículo 11. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposo, pecadores y adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo, dijo Jesús, que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Diga conmigo: el que se exalta será humillado. Ok, y dos hombres. El primero mostró debilidad. El segundo. El primero mostró orgullo, altivez. Se vino a presentar delante de Dios diciendo todas sus grandes cualidades. Él pensaba que era muy grande. El segundo demostró debilidad. El primero fue rechazado y el primero fue aprobado. Y el segundo fue aprobado. El primero fue rechazado y el que mostró debilidad fue aprobado por Dios. Ahora mire, esto me deja a mí una gran enseñanza, porque qué importante es para Dios que reconozcamos nuestra necesidad y nuestra debilidad para poder ser bendecidos. El segundo hombre recibió de Dios, recibió el perdón de sus pecados. Pero para Dios es importante que nos acerquemos a Él con un corazón noble, quebrantado, rendido, que reconoce la debilidad. De nada sirve el orgullo, iglesia. El orgullo es lo peor que puede haber en nuestro corazón a la hora de acercarnos a Dios. Esa actitud hostil de: bueno, Señor, aquí estoy. Tú sabes que esta semana ayudé a los pobres. Y tú sabes, aleluya. Oh. Y por el otro lado, la gente que viene al Señor reconociendo su pobreza de espíritu. La necesidad que tengo de que Dios me escuche, de que Él perdone mis pecados, de que Él sane mis heridas. Esta semana tuve heridas, igual que usted. Tuve que pasar por dificultades, tuve que ser perseguido, señalado. Satanás estuvo persiguiéndome igual que a usted. Pero venir a Dios y mostrar una carcasa de fortaleza es inútil. Dice Santiago 4:6, Dios resiste
al orgulloso, pero le da su gracia al que es humilde. Las apariencias no sirven de nada delante de Dios. Con las apariencias tú puedes engañar a tu jefe, puedes engañar a tus vecinos, puedes engañar a los hermanos de la iglesia, pero no te permiten acercarte a Dios. Porque detrás de una apariencia hay un orgullo. Y dice la Biblia que el orgullo es un obstáculo para recibir la gracia de Dios. Diga conmigo, el orgullo me imposibilita para recibir lo que necesito de Dios. ¿Cuántos necesitan algo de Dios hoy? Oh, yo no sé usted, yo necesito tantas cosas. Pero cuando me presento orgulloso, hay un estorbo para yo poder recibir lo que necesito. Señor, necesito sanidad hoy. Necesito que me ayudes en mi matrimonio. Siento depresión, tengo problemas en mi mente, he sido atacado con pensamientos de obsesión. Ayúdame. Ese es el primer paso, el pedir ayuda, el reconocer para que la gracia de Dios pueda venir sobre ti. La gracia de Dios es el poder manifestado de Dios en tu vida para que puedas hacer lo que en tus propias fuerzas no puedes hacer. Es la capacitación de Dios, es el regalo de Dios. Aunque no lo mereces, Dios te ha dicho, estaré contigo, te voy a ayudar, te voy a levantar únicamente porque confías en mí. Porque reconoces que eres débil. Pero cuántas cosas nos hemos perdido de recibir de Dios únicamente por el orgullo. Porque te sientes autosuficiente. Ser autosuficiente es, no necesito a Dios, soy independiente, yo puedo resolver mi vida solo. Y si podemos resolver la vida solos, ¿por qué estamos aquí? Si pudiéramos resolver nuestros problemas, ¿para qué vino Cristo? Tú estás aquí porque necesitas ayuda y Dios está aquí porque quiere ayudarte. Pero es importante decir, Señor, yo seré un hombre orgulloso. No, para nada. Ese mensaje es para mi esposa. Oh, más orgulloso eres. Ahora, el orgullo tiene un problema. El problema con el orgullo es que el que lo tiene no se da cuenta. Es como el mal aliento, ¿verdad? El que lo tiene es el último que lo sabe. Todos se caen alrededor, todos se alejan, y así es el orgullo. Cuando hay alguien orgulloso, es solo. Nadie quiere estar con él o con ella. Todos lo notan. Pero el que lo vive y el que lo tiene, cada día entra en una sequía mayor y mayor y pregunta, Señor, no entiendo qué sucede. Señor, ¿qué pasa? Que tú no veo tu respuesta en mí. Pues resulta que ha crecido en ti una semilla de orgullo que no eres consciente, pero que está haciendo que Dios te resista. ¿Tú sabes qué es resistir? Dios se opone al orgulloso. Se opone al orgulloso. Y vamos a entender por qué. Pero Dios ayuda al que es humilde, pero Dios se opone al que es orgulloso. Entonces las cosas en tu vida no marchan bien, estás frustrado, llevas años luchando con muchas cosas y nada pasa, pero es que estás siendo orgulloso, no te das cuenta y Dios necesita tratar contigo. Porque la buena noticia frente al orgullo es que aunque tú no lo sabes, Dios sí, y Dios siempre tiene un plan. Dios no quiere tener a los orgullosos lejos. Por eso Él obra de formas misteriosas que hoy lo vamos a aprender. Para limar el orgullo de tu vida y que puedas accesar a su gracia. Amén. Entonces, Dios te ama tanto que no quiere que estés lejos. ¿Tú crees que Dios te ama? A veces has ido a orar y dices, Señor, siento que estás lejos, siento que no oyes mi oración. Dios no está lejos. Dios siempre está.
Su palabra dice que Él está contigo, que Él nunca te dejaría. El problema es en ti, en mí. Hay una raíz orgullosa levantándose en nosotros, que nos ha hecho apartarnos de su gracia. Entonces, a través de la vida del apóstol Pablo quiero enseñarte cómo hace Dios para tratar el orgullo. ¿Cómo hizo Dios para trabajar con el apóstol Pablo? Y vamos a mirar un ejemplo de cómo el Señor nos lima y cómo ese buen carpintero nos va dando forma. Pablo, antes de recibir a Cristo, se llamaba Saulo, ¿recuerda? Pero Saulo o Pablo tenía un gran problema. Pablo era orgulloso. Y sabe algo, Pablo sabía y entendía y tenía todos los pergaminos para ser orgulloso. Pablo había sido formado por los más grandes maestros de la época. Uno de los más grandes maestros llamado Gamaliel, el padre del Sanedril, poderoso. Le habían enseñado todo sobre el judaísmo y Pablo conocía muchísimas escrituras. Y su orgullo era tan grande que él se dedicaba a perseguir y a matar cristianos. Esa era su tarea. Tenía un ínfulas de grandeza, sabía que tenía autoridad y que tenía poder. Entonces, un día se le aparece Cristo Jesús en el camino a Damasco, a ese Pablo orgulloso, y le dice: a partir de hoy, yo seré tu Dios y las cosas van a comenzar a cambiar. Y una de las cosas que Dios hace cuando se aparece en la vida de toda persona es que lo lleva a la humillación. Es imposible que Dios sea tu Dios si tú sigues erguido. Es necesario reconocer su señorío, su poder y su autoridad, doblegarse delante de Dios para poder seguirle. Pablo se doblegó ante el Señor, escuchó el llamado y a partir de ese momento ocurrió un cambio de mando. Quien tenía el control de la vida de Pablo había sido su orgullo hasta ese momento. Pero se aparece el Señor Jesús y le dice: a partir de ahora, yo seré tu Dios y serás formado a mi manera y no a la tuya. Y inmediatamente quedó ciego. Diga conmigo: a la manera de Dios y no a la mía. Imagine la escena. El gran Pablo, Saulo, autoridad, conocimiento, títulos de la Javeriana y de todas las universidades, de Harvard, todo. Y de repente está arriba. Y cuando Cristo aparece, pasa a estar abajo. Antes andaba solo, ahora tenía que ser guiado por sus propios siervos. Y comienza una temporada en la vida de Pablo donde Dios tiene que tratar con su orgullo. Y una de las cosas que entiendo en este pasaje es algo poderosísimo. Oh, Señor, gracias. Escuche. El orgulloso es tratado por Dios. Cuando viene el Señor y trata contigo, te cambia aparentemente de posición. Tú creías que estabas arriba. ¿Y qué hace Dios? Te coloca abajo porque entienda, el que se humilla y el que se cree estar arriba. El orgulloso, el próximo paso del orgulloso es... ¿Cuál es el próximo paso de un orgulloso? Te llegará. Eso le pasó a Pablito. Y el siguiente paso del humilde es ser exaltado porque la gracia de Dios te va a ayudar. Pablo pasó de arriba a abajo y era necesario. Porque para Dios Pablo era importante para su reino. Dios quería salvar a Pablo porque Pablo tendría muchas cosas que decirnos. Ahora miremos cómo Dios trató en Pablo el orgullo. ¿Quiere aprenderlo?
2 Corintios 12:7. Se le aparece, lo pone abajo y lo pone ciego. Uf. Luego dice el Señor, 2 Corintios 12:7, escribe Pablo así: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, ¿para qué? Ok, Pablo sabía que tenía esa tendencia, ¿verdad? Se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, pero cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Miren, yo sé que muchas veces yo he escuchado predicar sobre el aguijón de Pablo. Yo mismo he predicado sobre el aguijón de Pablo, pero el Señor ahora me dio un entendimiento diferente, una aplicación distinta. Mire, Pablo está diciendo acá: yo reconozco que tengo una tendencia a ser orgulloso, pero he entendido que Dios ha permitido un aguijón en mi carne para evitar que me vuelva orgulloso. Porque si me vuelvo orgulloso, Dios me resiste. Pablo había entendido que de parte de Dios había una permisividad para que algo doloroso ocurriera en su vida. Ese aguijón, la Biblia en el original, la palabra aguijón, escolopos, una punta afilada que viene como una espina. Esta espina tenía el propósito de mantener a Pablo humilde. ¿Está conmigo? La espina mantenía a Pablo humilde. Tengo de qué gloriarme, pero tengo una espina, una debilidad en mi carne. Entonces, para cualquiera esto puede parecer algo muy loco. ¿Cómo Dios puede permitir el dolor para mantenerte humilde? Pero mirando la vida de Pablo nos damos cuenta que tus pensamientos y los míos son totalmente diferentes a los pensamientos de Dios. Porque hoy nos están enseñando, tú siempre tienes que estar bien, siempre tienes que estar sano, siempre tienes que estar rico, siempre tienes que estar próspero. Y yo creo en todo eso, pero a su vez creo que Dios permite dolor en nuestra vida para mantenernos en la posición que Él necesita. Humildad. La gente cuando se humilla, cuando la gente se quebranta delante de Dios, es cuando peor les va en la vida. No debería ser así. Porque muchos de nosotros tenemos la tendencia a que cuando comienza el éxito ya no es tan importante orar. Ya no es tan importante reconocer debilidad delante de Dios. Ya no es tan importante venir al Señor. Pero cuando no tenías un peso para alimentar a tu familia, estabas de rodilla delante de Cristo. Y cuando una enfermedad tocó la puerta de tu vida, estabas todos los días de ayuno y oración. Pero ¿qué pasa cuando las cosas comienzan a marchar bien? ¿Qué pasa cuando todo sale como esperamos y comenzamos a prosperar y las cosas nos salen bien? ¿Sabe qué? Muchos de nosotros necesitamos espinas para no alejarnos de Dios. Yo no necesito espina. La necesitó Pablo, papito. La necesitó Pablo, no la vas a necesitar tú y yo. Ahora escuche esto. Porque la espina de Pablo fue su mejor mentor de humildad. La espina de Pablo fue su mejor mentor de humildad. Fue la espina quien enseñó a Pablo la gracia de Cristo. Fue la espina de Pablo
Fue la debilidad de Pablo que Dios usó para enseñarle su amor. Fue la debilidad de Pablo que le enseñó el perdón de Dios. Fue la espina de Pablo quien le enseñó la fidelidad de Dios. Fue la debilidad de Pablo que le enseñó a un Dios incondicional. ¿Cómo conoceríamos nosotros el amor de Dios? Si no es porque cuando fallas y fallas y fallas y vienes, encuentras al mismo Padre amoroso. ¿Cómo nosotros podemos comprender el perdón de nuestros pecados cuando constantemente fallamos y a pesar de eso Dios sigue contigo y no te ha dejado? Esa es nuestra debilidad, es la debilidad, el mejor mentor que tienes para conocer el amor y la gracia de Cristo. ¿Cuántas veces he venido yo al cuarto de oración esperando que Dios me saque la correa y me dé el látigo por todos lados? Y he recibido amor de Dios. En las peores temporadas Dios ha venido y me ha mostrado su gracia. Y le he dicho, Señor, ¿cómo es posible que tú me bendigas ahora? Y Él dice, porque es mi gracia, perfeccionándose en tu debilidad. Pablo pidió 3 veces al Señor que le quitara esta espina. Ya vamos a mirar qué posiblemente era esta espina, pero para mí la espina de Pablo era su mejor mentor de humildad. Esa espina lo mantuvo allí, haciéndole contrapeso a la tendencia de su orgullo. 3 veces pidió Pablo que le quitara el aguijón el Señor. ¿Por qué no se lo quita? ¿Por qué no se lo quita? ¿Por qué no se lo quita? Si Dios le quita el aguijón, Pablo se vuelve orgulloso. Y si Pablo se vuelve orgulloso, no hubiera sido útil en las manos de Dios. Porque Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Dios no le puede quitar el aguijón, porque si le quita el aguijón, Pablo no conoce la gracia de Cristo, la que después predicó en todas sus cartas a todas las iglesias. Esa gracia que tú y yo conocemos, Pablo la conoció por la debilidad. La debilidad enseñó a Pablo gracia y es la gracia que él predicó. No podía Dios quitársela, necesitaba un Pablo humilde. Ahora yo puedo entender por qué Dios a muchos de nosotros, por más que tú has pedido que te quite esa debilidad, no es posible. Porque Dios sabe que el día que te quiten la debilidad, te pierdes. Te vuelves orgulloso. A mucha gente Dios no puede darle mucho dinero, porque la tendencia de tu corazón es a amar el dinero. Dios prefiere tenerte cerca con un aguijón que quitártelo y te pierdas. La voluntad de Dios es que todos prosperemos. Escúchame. Pero si la prosperidad te va a alejar de Dios, es preferible que vivas con el aguijón de la estrechez, pero amando a Cristo, sirviendo al Señor, enseñando a tus hijos a amar a Cristo, que tener mucho, ir todos en una gran camioneta, tus hijos perdiéndose en la pornografía, en el alcohol, porque cada uno tiene sus redes, en la inmoralidad, y tú bien contento, soy bendecido en mi camioneta, y su corazón lejos. Porque a veces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es el evangelio de Cristo y nos han enseñado que evangelio es riquezas, cuando Dios en su mente lo más importante es lo espiritual, que tú llegues a la salvación, que tú puedas accesar al reino. Y por supuesto Él quiere bendecirnos en la tierra, pero como añadidura, no como la prioridad.
¿Usted le daría a sus hijos algo que los llevara a la muerte? Si usted sabe que sus hijos no tienen un corazón recto delante de Dios y no es obediente, y usted sabe que si a sus hijos le daría su herencia de 20 millones, 50, 100 millones, y eso los llevaría a la muerte y a la perdición, ¿se lo daría? Sé que no lo haría. Usted preferiría tener a sus hijos con usted vivos, sin mucho, que darles y que se mueran. Pues Dios te ama. Y Dios sabe lo mejor para ti y para mí. Dios sabe que si te hubiera hecho atractivo, porque muchos se ven en el espejo y, Dios mío, qué feo me hiciste, Padre. Wow. Por algo eres feíto. Por algo eres feíto. Porque si tal vez Dios te hubiera dado belleza, nunca lo hubieras buscado. ¿Por qué estás aquí? Porque un día tuviste una necesidad. Porque reconociste que Dios era necesario en ti para poder avanzar. Entonces, Dios permite situaciones como parte de su plan para mantenernos humildes. Ahora usted puede comenzar a pensar y decir, ahora entiendo por qué esto nunca ha funcionado, y ahora entiendo por qué esto aquí tampoco, y Señor, y esto que me angustia, esta debilidad tan tenaz que tengo, Señor, en esa área, ¿por qué será? Porque sabes que esa debilidad es la que te hace doblar rodillas. ¿Por qué mis hijos se apartaron? Si yo los crié bien, si les enseñé la palabra, ¿por qué, Señor? Si yo le di buen ejemplo, ahora mis hijos están en el mundo, conozco muchas personas así, y tú y yo no estamos exentos de esos. ¿Cómo nos encanta juzgar los hijos de otros? Y nos encanta señalar, es que mis hijos son perfectos. Nunca diga que a usted no le va a pasar. Y ese matrimonio se divorció. Oye, ¿cómo es posible? No juzgue a nadie, porque usted no sabe mañana qué aguijón la vida le presenta. Y usted hoy critica a los hijos de otro y mañana serán los suyos. Y ese aguijón en su vida lo mantendrá orando y clamando a Dios. ¿Cuántas mujeres aquí oran porque sus hijos están afuera? Y Dios los va a salvar y Dios los va a traer. Pero Dios está formando tu corazón primero para que cuando ellos regresen, tu oración siga intacta. Porque a veces lo que nos mantiene ahí es el dolor. El dolor tiene el potencial para acercarnos a Dios. Yo no he visto gente más consagrada que las personas en el hospital. Todos son creyentes. O en el funeral, también todos son creyentes. ¿Qué pasaría si Dios hoy quitara lo que te mantiene de rodillas? Tal vez lo que te mantiene de rodillas es la pobreza. Señor, provee. Señor, por favor, mañana no tengo cómo. Provee, Señor. Y eso te mantiene allí. Tal vez Dios te da y nunca más te vuelve a escuchar en oración. ¿Está aquí? Señor, ¿por qué no me he casado? 30 años solterona todavía. ¿Qué pasa, Señor? Ese es tu aguijón. Tu aguijón. Está ahí. Aguijón. ¿Todo tiene sentido? Mira, esas espinas que Dios permite no son pecado. Escúchame. No estoy hablando de pecados. No estoy hablando de pecados. Las espinas no son pecados. Las espinas son pequeñas cosas y circunstancias en tu vida. Dolor persistente, constante, que Dios permite para mantenernos ahí humildes. ¿Por qué? Porque Dios sabe a lo que tú eres propenso. Solo Dios sabe y tú también sabes algo de lo que eres propenso. Entonces, Dios sabe que tú eres propenso a la inmoralidad y te coloca una contraparte, la espina. ¿Me estoy explicando? Entonces tú eres propenso
¿A qué? A la infidelidad. Entonces Dios te da una contraparte ahí para mantener tu vida equilibrada. Entonces, hoy tenemos que entender la forma como Dios opera. Si tú hoy logras entender que la espina, aunque no venía de Dios, porque era un mensajero de Satanás, Dios lo permitía en la vida de Pablo para mantenerlo en el lugar donde Dios lo necesitaba. ¿Está conmigo? Allí. Te necesito ahí. Ahora miremos, porque hay varias posibilidades de lo que podría haber sido más específicamente la espina de Pablo, y sé que a través de esto te vas a identificar. Porque tal vez lo que tú has considerado como tu peor debilidad puede llegar a convertirse en tu mejor mentor. Esa debilidad que has luchado y luchado y luchado, si tú entiendes la forma de Dios operar, se puede convertir en tu mejor aliado para crecimiento. ¿Estás aquí? Se puede convertir en tu mejor aliado para crecer y dejar a un lado el orgullo. La primera cosa que nos enseña la palabra de lo que pudo haber sido la espina de Pablo fue haber tenido una enfermedad. ¿Está aquí? ¿Cómo así? El gran apóstol del Señor estaba enfermo. Posiblemente, si es más, en una de sus cartas lo dice. Contradiciendo un poco lo que nos han enseñado tal vez de que tú nunca puedes estar enfermo. La enfermedad no es la voluntad de Dios, porque Él vino a morir por la enfermedad, dio su sangre por la enfermedad, pero Dios puede permitir enfermedad para hacer un trato con tu vida. ¿Cuántos recuerdan el testimonio de Julio Melgar? ¿Escucharon de él? ¿Cómo oramos por sanidad? Se sanó. El milagro no era sanarse. El milagro fue lo que ese aguijón ocasionó en él. La gracia de Dios ayudándole en medio de la enfermedad, cómo adoraba al Señor, se gozaba, cómo fue de testimonio para mi vida este hombre. En yo decir, si yo estuviera en sus zapatos, estuviera renegando y llorando. Y el último mensaje que dio este hombre fue lleno del Espíritu Santo tremendo. Yo escucho 2 y 3 veces a Julio Melgar predicar en esa última vez y digo, wow, la gracia de Cristo en este hombre al 100. Porque a veces pensamos que el milagro es sanar, cuando el milagro es ver a Dios obrar en medio de la enfermedad. Por supuesto, vamos a creer por sanidad. Yo oro por sanidad, creo por sanidad, pero en medio de la enfermedad, gente que sufre, que le duele el cuerpo, que se tiene que parar y no quiere pararse, pero cada vez que se levanta hay una gracia, hay un poder, hay un respaldo y nos dan ejemplo a nosotros que somos sanos. Adoran al Señor, sirven a Cristo, a pesar de la enfermedad, están ahí caminando fielmente. En Gálatas 4, capítulo 12, vemos abiertamente que Pablo sufría de alguna enfermedad. Dice, ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme. Imagine
¿Qué condición tenía Pablo? Que la iglesia pudo haber dicho, uy, no, Pablo, no te recibimos, estás como muy enfermo, ¿no? Tienes como COVID, quédate en cuarentena, tienes una enfermedad contagiosa. No, no, Pablo, quédate, no queremos recibirte. Dice la palabra, aún así me recibieron, me aceptaron y no me rechazaron. Todo lo contrario, dice la Biblia, me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo. El versículo 15 dice, estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos si fuera posible. Algunos afirman que Pablo tenía un problema de ceguera, no veía bien. Por eso dice a la iglesia de Gálatas, estoy seguro que me podían dar sus ojos para yo ver, tenía un problema. Más adelante en otra carta escribe, Pablo tenía la letra muy grande, escribía grande, muy seguramente porque no veía bien, ¿verdad? Gálatas 6:1 dice, fíjense que uso letras grandes para escribirle de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Entonces, Pablo tenía una condición de enfermedad. Y tal vez Pablo podía pensar que eso era algo negativo y una maldición para él. Pero Pablo entendió que esa enfermedad era el mentor apropiado para mostrarle la gracia de Jesús en su vida. El problema que tenemos hoy en día es que cuando tú te enfermas, todos te señalan, tienes cáncer, algún pecado, tienes diabetes, algo hiciste mal, es que tú seguro estás en pecado. No siempre es así. Dios permite situaciones. ¿Y por qué te pasó eso? Y yo creo que ustedes hicieron algo mal. Y todo el mundo se levanta a juzgar y señalar, cuando no sabemos la forma como Dios opera. Dios opera de formas misteriosas y tal vez lo que para ti puede ser algo malo, Dios lo está usando en esa persona para ayudarle a crecer, para ayudarle a confiar, para ayudarle a caminar con Dios. Tal vez es ese aguijón, esa enfermedad, lo que mantiene a la gente pegada a Cristo. Tal vez si no estuvieras enfermo, no estarías acá. Tal vez si no estarías enfermo, no estarías rendido a Cristo. ¿Estás aquí? Tal vez si Pablo no tuviese esos problemas, tal vez se hubiese desviado, no lo sabemos. Tal vez la enfermedad de uno de tus hijos es lo que te mantiene ahí. Porque si no fuese así, ¿para qué buscar a Dios? No entiendo, Señor, por qué mi hijo nació con este problema. Mi hijo nació con una debilidad. Pero eso es lo que te mantiene. ¿Estás aquí? Otra cosa que pudo haber sido la debilidad de Pablo, y sé que muchos de ustedes se van a gozar con esto porque a mí me ayudó mucho, y es que tal vez Pablo tenía un mal carácter. La tendencia tal vez de Pablo era un carácter explosivo. Nos damos cuenta que Pablo era mal geniado. Mire, Hechos 15, 37 y 39. Dice, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos lo había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó a Chipre. Mire, según la Biblia, Bernabé era una mansa paloma, nadie pelea con Bernabé. Es decir, es como pelear con John. ¿Quién pelea con John? ¿Quién pelea con John? Nadie. Pablo tenía tan mal carácter que se agarró con Bernabé. Es de esa gente, o era de esa gente testaruda y ruda, ¿verdad? Que a veces conocemos, que no doblegan su voluntad. Ahora, muchos años después, Pablo reconoció su error en 2 Timoteo 4:11, cuando le dice a Timoteo, mira, tráeme a Juan Marcos, que me es útil en el ministerio. Es Pablo, tal vez su aguijón era una personalidad explosiva.
Tal vez tú has batallado con eso por años. Ataques de ira, de furia. No mides tus palabras. Gritas a tus hijos, maldices. Y has intentado, Señor, pedirle ayuda. Y tú sabes que la única manera de mantener eso doblegado es humillado a Dios. Tú sabes que cuando te alejas de Dios, esos leones dentro de ti saltan y dañan y matan a los que están alrededor. La única manera de tú poder vivir una vida en paz es doblegado ante los pies de Cristo. Tú sabes, si yo me aparto un día, a alguien me llevo por delante. Si yo me aparto de Cristo un día, mi matrimonio se acaba, destruyo mis hijos, me quedo solo porque me conozco, Señor. Sé mi temperamento, sé que a veces hay algo ahí. He hecho sanidad interior, he orado, he pedido tu ayuda, he buscado de ti, pero no puedo vencerlo. Entonces necesito estar contigo todos los días, humillado. Esto me enseña humildad, esto me enseña humillación. Es la única forma de vencer. ¿Estás conmigo? Uy, tú sabes que si pasas 2 días sin buscar, al que te consiga te lo matas. ¿Sí o no? Por ahí escuché un amén sincero. Amén. Amén, amén, amén. El tercer aguijón pudo haber sido las personas que le hacían la vida imposible a Pablo, tal vez por su pasado. En su carta él menciona a varias personas. Según Corintios 11, 5, 6 al 13 dice, pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Esos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Había gente infiltrándose en la iglesia, haciendo de a Pablo la vida imposible. Qué gente tan cansona. Seducían a las personas, les estaban enseñando a regresar al judaísmo, y Pablo siente esa carga, esa debilidad, porque las iglesias que Dios había usado para formar estaban siendo contaminadas de falsas doctrinas. Gente que se le oponía. ¿Tienes gente que se te opone? Amén. Sin razón. Amén. ¿Por qué se le opondrían a Pablo? Esas personas que se te oponen te mantienen. Quítame esta vecina chismosa, Dios mío. Por favor. No la aguanto. Quítame esta vecinos costeños con este vallenato. Día y noche. Ay, no aguanto, Padre. Pero lo único que oras es por eso, pues no oras por nada más. Problemas familiares, hermanos que se te oponen, problemas con tus padres, con tus tíos. Se levanta tu jefe, en el trabajo te odian, te quieren sacar. Y eso te mantiene, Señor, ayúdame, dame fuerzas para mañana ir al trabajo y poder amar al inamable. Ayúdame, Señor, a poder perdonar al que me agrede. Ayúdame, Padre, a poder. Y eso te mantiene en una vida constante de pedir y de buscar de Dios. Tal vez Dios quita la oposición y te duermes como un camarón, ¿verdad? Porque bien dice la palabra que camarón que se duerme se lo lleva. Esa oposición que tenemos a veces nos hace levantarnos, y es lo que te hace levantar a las 3 de la mañana. Y Señor, y esos niños que están haciendo a mi hijo allá en colegio bullying, Señor Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Guarda a mis hijos de todo peligro, de todo. Si todo marchara lindo y bello, yo estoy seguro, comenzando por mí, tal vez no estaría aquí. Y el negocio no arranca, y vengo y cobro el cheque y no me sale, me rebota el cheque, me pagaron como no, y tengo que llamar al proveedor. Y pero Señor, ¿hasta cuándo?
Fórmate en la humildad. Fórmate en tu carácter. Fórmate en la dependencia. Fórmate ahí en la gracia de Cristo. Espera en mí. He permitido ese aguijón, he permitido esa debilidad para que te hagas fuerte en lo que eres débil. Fórmate. Lo último es que pudo haber sido la espina de Pablo, eran las persecuciones y las adversidades de la vida. Según de Corintios 11:23 nos habla de todo lo que tuvo que pasar Pablo. Fui azotado innumerables veces. Me han encarcelado. Me enfrenté a la muerte. Los líderes judíos me dieron 39 latigazos, porque si le dan uno más se muere. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme. Son cosas que Dios tal vez permitió en la vida de Pablo para mantenerlo. Prisiones, látigos, persecución, hambre, duro trabajo. Mira, la voluntad de Dios es que todos nosotros nos doblemos. Todos hemos escuchado sobre el trigo y la cizaña, ¿cierto? Es una matica que están así las dos erguidas. La única que se dobla es la que tiene fruto. Cuando un vástago tiene fruto, la otra que hay, la cizaña, y cuando abren no tiene fruto. Una evidencia de fruto en la vida de un creyente. Y a veces la única forma de que ese fruto llegue es por medio de un aguijón. Yo me acuerdo cuando de más muchacho, más joven, cuando tenía mis hijos pequeños, ¿verdad? Yo decía, cuando mis hijos estén adolescentes, mejor dicho, eso van a ser, pero militar. Les voy a enseñar lo correcto. Nunca se desviarán ni a la derecha ni a la izquierda. Serán mi amor con te quiero. Nunca se apartarán. Siempre darán buen testimonio. Espérate que llegue la adolescencia, papito. Desagua, nunca. Nunca. Mis hijos, nunca. ¿Nunca? Nunca. Cuidado que la boca es el peor enemigo. Mis hijos nunca harán eso. Ay, 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 cállate. Cállate, por favor. Pues yo era de esos. Yo he tenido que aprender humildad en que reconozco. ¿Están mis hijos aquí? Después me regañan en la casa. Hablando de nosotros. ¿Por qué hablas de nosotros? Yo aprendí que mis hijos son capaces de cualquier cosa. He ido al colegio y me dicen, su hijo es uno aquí y otro allá. Y yo al principio, ¿cómo así? Mi hijo es el Nazareno. Carnado. Imposible. Imposible. Ven acá. Ve aquí. ¿Verdad? No. Dios permite que en tu orgullo más grande seas triturado. Para que digas y para que tengas misericordia con aquellos que tienen hijos difíciles.
y puedas entender a aquellos que lloran por sus hijos. ¿Estás conmigo? Nunca haré eso en mi matrimonio. ¿Cómo se va a divorciar? No es que es creyente. Ay, papu. Más bien trabaja en tu vida. Ocúpate de tu esposa, ámala como vaso frágil. Mujer, sométete a tu marido. Eso dice la Biblia. Pero nunca digas que no te sucederá, porque en donde eres más orgulloso es donde Dios va a taladrarte. Ahí es donde Dios va a trabajar contigo los próximos meses. ¿Estás aquí? Porque Dios te necesita con fruto, humillado. Te necesita útil en sus manos. Ahora termino diciendo esto. Ahora logramos entender un poco más el aguijón. El aguijón es su mejor mentor. Pablo estudió con Gamaliel y lo único que hizo fue llenarse de soberbia. Pero cuando estudió con el mentor del aguijón, ahora vemos un Pablo diferente aquí en esta historia que te voy a mostrar. Y Pablo llamó a Mohamed para que viniera al altar. Pero lo hizo desde su aguijón. Monjita, ayúdame, papá. Gracias. Esta prédica se llama Muéstrame tu espina, porque todos tendemos a ocultar nuestras espinas. Todos tendemos a ocultar nuestras debilidades. No queremos que la gente sepa que tengo un problema de ira. ¿Sabes qué? Ese es uno de mis problemas. Y Dios sabe, y yo también, que el día que no estoy con Dios, no me salude, porque soy peligroso. Y sabes que saber eso es lo que me lleva cada mañana a Dios. Porque le digo, Señor, yo no quiero gritar a mis hijos. Yo no quiero ser orgulloso, Señor. Tal vez tu debilidad y tu espina sea otra. Pero una de las cosas que me encanta aquí de Pablo es que cuando él vino a corregir a la iglesia de Corinto, porque tú sabes que la iglesia de Corinto era tenaz, terrible. Y Pablo pudiendo venir a corregir diciendo, yo tengo autoridad, tengo conocimiento, yo tengo poder. Pablo le dice, los quiero corregir de la siguiente manera. Y le muestra su espina. Si Pablo no muestra su espina, nunca hubiésemos sabido que él tenía una. Y si él tuvo una, eso me da a mí esperanza de saber que si un hombre como Pablo, usado por Dios, tuvo una espina y fue para su bendición, la mía también puede ser para bendición. El que mis hijos hoy estén apartados tal vez, o esta enfermedad que me hace doler mi cuerpo, o tal vez mi mal carácter, o tal vez la persecución, me hace ser vulnerable y débil. Reconociendo que te necesito, Señor, para que podamos caminar juntos y que sea tu gracia que me ayude a avanzar. Y Pablo se presenta y le dice, aquí está mi espina, pero quiero inspirarlos para que sepan que aún y con todo y espina lo podemos lograr. Mira, yo he entendido algo, y es que los mejores líderes, los mejores mentores, no son los que se te muestran perfectos y con todos los pergaminos habidos y por haber. El mejor mentor es el que un día se te acerca y te muestra su espina y te dice, yo también fui abusado como tú, yo también pasé por eso, yo también tengo debilidades, yo también tengo que batallar con todas esas cosas, pero puedo asegurarte algo, que cuando tú dependes de Dios,
Él no te va a dejar con esa espina, sino que la va a usar para tu bien. Y al final terminarás dándole gracias a Dios por una enfermedad que al principio maldecías, y dándole gracias a Dios por haber permitido tantas cosas en tu vida que te mantuvieron pegado a Jesús. ¿Sabes qué necesitan las familias de hoy? Padres que se sienten con sus hijos y en vez de darles una cátedra de teología, les muestren las espinas. Lo que primero hizo Cristo después de resucitar fue mostrarles sus 2 espinas en sus manos y en sus pies. Les dijo: fui vulnerable. El Todopoderoso se entregó. Fui débil por un momento. El pecado vino sobre mí. Todos sus pecados los cargué. Y ahora puedo mostrarte que Dios hace fuerte a aquel que es débil. Aquel que se hace frágil, Dios lo levanta a lo más alto. Porque Cristo fue exaltado hasta lo más alto y sentado a la diestra de Dios, porque dice la Biblia que primero se humilló, tomó forma de hombre, y no le bastó con eso, sino que tomó forma de siervo y se humilló hasta tal punto que luego vino y se presentó frente a sus discípulos y dijo: aquí está mis heridas. Tu espina puede ser tu mayor bendición si tú hoy cambias la perspectiva. Ese problema que no sabes cómo resolver, ese hueco donde estás metido, esa situación que te persigue, hoy se puede convertir en tu mejor aliado si tú tan solo entiendes que toda debilidad es tu mejor maestro para aprender de la gracia de Jesús. Ponte de pie conmigo este día. Es tu gracia, Señor. La gente está esperando de nosotros ver las espinas. ¿Sabes una cosa? Dios siempre se presentará delante de nosotros y nos dirá: ¿quieres ver mi gracia? ¿Alguno quiere ver la gracia de Dios respaldando su vida los próximos días? ¿Sí? Entonces Cristo dice: ¿quieres ver mi gracia? Muéstrame tu espina. Hazla visible delante de mí. Abre tu corazón y muéstrame la debilidad. No sé con qué has estado batallando estos últimos días y meses, pero algo tengo seguro después de esto: que cuando tú eres vulnerable a Dios, cuando tú eres sensible a Dios, y en vez de esconderte detrás de un caparazón de fuerza, te rompes y dices: Señor, necesito tu ayuda, necesito tu gracia en esto. Soy débil y creo que tu palabra dice: diga al débil, vamos, dígalo conmigo, diga al débil, fuerte soy. Hoy tú tienes que tomar una decisión muy importante. O sigues atormentado por ese aguijón de no entender por qué me pasó a mí, por qué tuve que pasar por eso y por qué esto tiene que estar en mi vida, y te atormentas a ti mismo haciéndote preguntas. O simplemente dejas eso a un lado y le dices: Señor, yo me someto a tu voluntad y reconozco que tú eres el Señor y yo soy el Hijo, y que tú sabes mejor lo que es mejor para mí. Tú sabes más lo que me conviene. ¿Sabes algo? Tal vez deberíamos terminar nuestra vida orando diferente. En vez de decirle: Señor, dame dinero, decirle: Señor, no me des nada que me pueda alejar de ti. Quita todo lo que pueda venir a mi vida que me aleje de mi relación íntima contigo, Señor. Si me vas a dar dinero y eso me va a alejar, no me lo des, Señor. Prepárame primero para eso. Si me vas a dar fama, grandeza, no lo quiero.
si eso me va a hacer descarriarme y perderme. Señor, no me des a esa mujer que estoy esperando, al novio, la novia, la esposa que estoy buscando. No lo quiero. Prefiero ser formado en mi debilidad, Señor. No quiero nada que me aparte de ti. No quiero nada, Señor. Nada. Porque he entendido que tú prefieres tenernos cerca con el aguijón que quitarlo y que nos podamos perder. Gracias, Jesús.